buenas noches, mi nombre es Sadrach. Hoy quiero hablarles acerca del tema la sanidad. La sanidad es completa, número uno, porque no solo es física, sino espiritual. Número dos, es completa porque es Dios quien lo hace en sus hijos. Y no solo nos sanó, sino que nos salvó. Y esta salvación es completa porque es Él quien lo hace. Ahora bien, ¿dónde comienza la sanidad? La sanidad comienza en el alma. ¿Por qué? Porque la humanidad está atrapada por las 12 corrientes que son las obras de Satanás. Y es lo que conocemos como sanidad eterna y espiritual. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Es a través de solo Evangelio y solo Cristo. Porque Cristo es la única solución a nuestros problemas. Buenas noches, Dios les bendiga. Soy Esteban Martínez y quiero compartirles hoy acerca del aposento alto y voy a centrarme en el punto número 5, que es el mensaje del Evangelio de Jesús. Y se hace de manera obvia porque este es el plan de Dios, que evangelicemos las 237 naciones y las 5,000 tribus. Se hace también de manera necesaria porque todos son pecadores. Esto lo decía así el maestro. El predicar el evangelio es necesario porque la raza humana está en pecado. El movimiento absoluto, si no predicamos el evangelio del reino de Cristo, nunca podremos derribar a Satanás. Es con el evangelio de Cristo que las obras de Satanás son derribadas. No hay otro camino, solo Cristo. ¿Y por qué solo Cristo? Porque Cristo es quien quebranta las obras de los demonios, de legiones completas de demonios. Solamente Cristo es quien puede derribarlos. Solamente Cristo es quien puede destruir toda artimaña del enemigo en contra de la iglesia y en contra de la raza humana. El núcleo del evangelio del aposento alto es el mensaje de Cristo. Si nosotros predicamos otro mensaje que no sea el de Cristo, estamos en un evangelio equivocado. Entonces, solo Cristo es el mensaje que debemos predicar. Cristo entrenó a sus discípulos durante 3 años. Lo podemos ver en Mateo 16, del 13 al 20, los entrenó para que conocieran algo. ¿Qué era lo que tenían que conocer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también los entrenó por 40 días para que conocieran en Hechos 1:8 el poder del reino. Y también los entrenó en Hechos 2:1, para que ellos entendieran en el Pentecostés el poder de la cruz y de la resurrección. Así que me impactó mucho este movimiento del Evangelio de Jesús. Dios les bendiga. Buenas noches, mi nombre es María Maldonado y voy a hablarles sobre el aposento alto. El aposento alto consta de 5 movimientos. El primero es el movimiento de vida de Jesús, que lo encontramos en Juan 1, del 1 al 4, donde el escritor nos revela que Jesús es la luz y la vida de los hombres. Este movimiento lo que busca es restaurar la imagen original en Génesis 1:27 y restaurar el poder y la autoridad que nos había sido dada en Génesis 1:28. Todo esto hace que nuestra salvación sea única en Jesús, porque la palabra nos enseña en Hechos 4:12 que nuestra salvación solo la podemos obtener por medio de Cristo. No hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos. El segundo movimiento es el movimiento de poder de Jesús.
Lo encontramos en Efesios 2 del 1 al 6. En el versículo 1 nos revela nuestra solución de los problemas del pasado. El versículo 2, allí vemos la solución a los problemas del presente, y en el versículo 6, la solución a los problemas del futuro. Todo esto es posible porque Dios creó el universo, el tiempo, todo lo hizo Él, pero no habita en este universo. Así que Él observa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, incluso al mismo tiempo. Por lo tanto, nos pudo escoger en Cristo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El tercer movimiento es el movimiento de la sanidad. Esta es una sanidad completa porque no solamente física, sino que también es espiritual. Y vemos en Mateo 10, versículo 1, que Cristo echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, y esta misma autoridad se la delegó, se la dio a sus discípulos y también a nosotros. El cuarto es el movimiento de oración del pacto. Esta es una oración que se aferra a la palabra de Dios, como dice Juan 15:7. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, pediremos y se nos darán las respuestas. Es decir, vamos a tener el respaldo de Dios. Quinto, el movimiento del Evangelio de Jesús, que se hace de manera obvia porque es el plan de Dios, y es de manera necesaria porque todos los seres humanos pecaron. Es importante tener presente que sin el Evangelio no podemos vencer a Satanás. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Cristo, que es la respuesta, la única solución a todos los problemas. Por todo lo anterior, es importante también tener en cuenta que el núcleo del mensaje del aposento alto es el mensaje de Cristo. Y este mensaje Cristo lo transmitió en tres escenarios. Primero, por 3 años les estuvo revelando para que ellos pudiesen entender que Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En segundo lugar, por 40 días les habló sobre el reino de Dios, para que ellos pudiesen entender el poder del reino. Y por último, en Pentecostés, a través de la llenura del Espíritu Santo, para que ellos pudiesen comprender que el poder de la resurrección y el poder de la cruz. Para finalizar, para concluir, también es necesario que podamos tener en cuenta que el movimiento del aposento alto está centrado en la Biblia, en Dios y en la verdad. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a ver los 66 libros de la Biblia. Entonces, estos 66 libros se dividen en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. El núcleo del Antiguo Testamento es la simiente de la mujer. Y el núcleo del Nuevo Testamento es Cristo. El sistema del Antiguo Testamento lo vamos a ver en 3 partes. Primero, lo vemos en los libros históricos, que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Y en el Nuevo Testamento el sistema lo vemos en los 4 evangelios, que lo tenemos de Mateo a Juan. También vemos allí los libros históricos. En el Antiguo Testamento, que son Josué a Esther. Y en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Vemos también los libros poéticos. En el Antiguo Testamento está desde Job a Cantares. Y en el Nuevo Testamento
está desde Romanos a Judas. Vemos los libros proféticos, que tenemos profetas mayores y menores, y los mayores y menores no quiere decir que sean más grandes o más pequeños, sino que cada libro, la cantidad de capítulos que tiene. Y en el Antiguo Testamento los vemos desde Isaías hasta Malaquías. En el Nuevo Testamento es Apocalipsis. Apocalipsis. Este es el sistema de la Biblia. Pero ¿qué vemos aquí en este sistema? Cristo, que Cristo es la corriente. Cristo es la corriente. El Evangelio es el cumplimiento de la ley. Y en los libros históricos vemos en el Antiguo Testamento a Cristo profetizado. Cristo profetizado. ¿Qué vemos acá? Que Cristo, todo esto. ¿Quién es el núcleo? Cristo. Gracias, que estén muy bien. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Así que de estos libros que tenemos se conforma todo el núcleo de la Biblia. Pero el núcleo principal de la Biblia es la simiente de la mujer, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Jesús. Así que lo que nos habla los libros históricos es el núcleo, que es la simiente de la mujer, que es la profecía que se estaba realizando, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. En los libros que vemos que son históricos, que empieza desde Josué hasta Esther, allí se habla de lo que había de venir. Esta era la sombra. Y en el Nuevo Testamento está en Hechos, que es uno de los libros históricos. Así que allí vemos cómo en estos libros se habla el cumplimiento de lo que había de venir. Vemos que en los libros poéticos, que empieza desde Job hasta Cantares, allí se habla de lo que era de ser Jesucristo profetizado. Y en el Nuevo Testamento vemos que los libros poéticos está entre Romanos y Judas. Así que allí se habla de todo lo que Jesús hizo y realizó en esta tierra. Así que los libros de los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de los menores o los mayores, que no es por la cantidad de libros que tenga, sino los capítulos que tiene en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos los libros poéticos y proféticos, que son Apocalipsis. Así que gracias a esto es que está conformada la Biblia, y así es como fue explicado por el maestro. Seminarista Luis Correa, código 60. Corresponde, de acuerdo al código, hablar del aposento alto. La palabra nos enseña a nosotros, de acuerdo a lo que vimos con el maestro, el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bien, ese es el movimiento de oración, el movimiento del aposento alto, el movimiento al cual nos invita hoy la palabra y la enseñanza que hemos recibido durante el transcurso de la semana, para que hagamos uso de esta palabra, así como aconteció en el aposento alto, en la casa de Marcos. Todos estaban juntos y en armonía, unidos, orando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hello, Moto. De recibir la promesa, de conocer al Espíritu Santo y recibir su llenura. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, la
presencia misma invadió el mismo lugar y todos fueron llenos e investidos por el poder del Espíritu Santo. Ese poder que les dio la autoridad para replantear todo. Entonces ya no pensaban como pensaban antes, ahora actuaban caminando convencidos del nombre y del poder de nuestro Señor Jesucristo. La visión había sido cambiada, ya tenían una visión de reino. Ahora pensaban y hablaban diferente, ahora actuaban diferente. Ahora tenían esa llenura y tenían el poder y la autoridad para llevar el evangelio y predicarlo con seguridad y confianza donde quiera que iban. Este evangelio estaba respaldado por las obras que veían, el poder de los milagros, la liberación a los cautivos y las sanidades que veían a continuo. La otra importante que vimos y que hay que resaltar es que estaban juntos y unánimes en oración. Durante estos 10 días, las 15 naciones que estaban representadas en el aposento alto de Marcos recibieron esa investidura del poder del Espíritu Santo y fueron ellos los que llevaron el evangelio a esas naciones. La evangelización entonces se da por el poder de la llenura del Espíritu Santo, la que nos da la confianza a nosotros y no llevar el evangelio o predicar el evangelio con temor, sino con seguridad, con convicción, con denuedo y autoridad del cielo. También nos habla la palabra de un hecho que aconteció y fue cuando Pedro y Juan fueron llevados a prisión por predicar el evangelio. Luego la iglesia quedó orando, clamando, rogándole a Dios su liberación y efectivamente esto se dio. Ellos no tuvieron temor en ningún momento, siguieron predicando la palabra y vieron el milagro posterior cuando ellos fueron libres de la prisión en la que se encontraba, porque no había ningún hecho anormal o ningún hecho en contra de la ley que pudiera darles a ellos esta situación de encarcelamiento. Entonces vemos cómo Dios responde y Dios responde las oraciones de su pueblo. De una manera impresionante se vieron los milagros, se dieron los prodigios y se vio cómo se extendió el evangelio a través de la llenura del poder del Espíritu Santo. Asimismo, hoy podemos decir que ese mismo Espíritu está con nosotros y que podemos hacer aposento alto todos los días de nuestra vida para llevar el evangelio a donde quiera que el Señor nos envíe. Dios les continúe bendiciendo, que tengan un buen día. Mi nombre es Clara López Díaz, código 63 y me corresponde el tema de aposento alto. Sabemos que el aposento alto es el movimiento del pacto, ese pacto que hizo el Señor Jesús, en el cual encontramos también que el núcleo de este mensaje de aposento alto es el mensaje de Cristo a nuestras vidas. A través de la vida de Pablo, miramos que él hizo una confesión y la encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el verso 1. Pablo hace una confesión y su confesión era solo evangelio. Esa es la confesión que cada uno de nosotros debemos también tener. Y el movimiento de aposento alto es el movimiento de la oración. Esa oración que debemos hacer en nuestras vidas. Esa oración en el cual nosotros disfrutamos. Porque hacer aposento alto es disfrutar de la bendición, de la salvación en nuestras vidas. Por eso se hace necesario que podamos influenciar, que la iglesia pueda influenciar al mundo con el evangelio del reino y no que el mundo influencie a la iglesia. Por eso hablamos de esa oración marcada que nosotros debemos tener. Es la oración cuando vamos en el trabajo, en la casa, en el colegio, donde quiera que estamos, nosotros podemos marcar. No estamos hablando de 24 horas y todo el tiempo en la oración, sino que donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, nosotros podamos tener ese tiempo de aposento alto en nuestras vidas. Y podemos mirar nosotros que el movimiento de aposento alto es ese movimiento de la palabra. ¿Por qué de la palabra? Porque Dios
creó el mundo, creó el universo, fue con la palabra. Entonces, este movimiento de aposento alto es un movimiento de remanentes. El movimiento de aposento alto es el movimiento de la posteridad. El movimiento de aposento alto es la oración en los hogares. Y quiero tomarme para leer textualmente el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 3, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, el movimiento de aposento alto es el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si miramos el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que es la vida que nosotros debemos tener, es la vida que nosotros debemos mostrar. Esto es lo que nosotros debemos vivir, la vida de Hechos capítulo 2, de esa llenura. Dice que todos fueron llenos y fueron repartidas lenguas del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Así también como José. Nosotros encontramos en José que él tuvo vida de aposento alto. Vivió, hizo vida de peregrino, la vida del peregrino. Entonces allí encontramos nosotros este movimiento, el cual llena nuestras vidas, debe llenar nuestros corazones, debe llenar todo nuestro ser, porque solo a través de Cristo, solo evangelio, solo aposento alto es lo que nosotros vamos a enmarcar y vamos a desarrollar en nuestra vida, porque así como nosotros necesitamos a Cristo, necesitamos ese movimiento de aposento alto, así muchos necesitan el evangelio de Cristo. Bendiciones. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. 66 libros en total, el cual en el Antiguo Testamento se habla de la simiente, que es el núcleo, que es Cristo. Nos hablaban también sobre el sistema del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco o los libros de la ley. También nos hablaba en el Nuevo Testamento, encontramos los evangelios, que va de Marcos a Juan. En el Antiguo Testamento los históricos, que va de Josué hasta Esther. En los históricos del Nuevo Testamento encontramos el libro de Hechos. En el Antiguo Testamento nos hablan de los libros poéticos, en el cual encontramos desde Job hasta Cantar de los Cantares, y en el Nuevo Testamento ya encontramos las epístolas, que van desde Romanos hasta Judas. Ahí ya encontramos en el Antiguo Testamento los libros proféticos. Los proféticos, donde nos hablan sobre los profetas mayores, los profetas menores. El maestro nos explicaba que era en cuanto por sus capítulos o por lo que estaba, por los escritos, más no porque fueran mayores o menores como tal en edad. Y en el Nuevo Testamento encontrábamos Apocalipsis. También nos hablaba que el centro como tal, la corriente como tal de estos 66 libros es Cristo. También nos enseñaba que en los libros de la ley se profetizaba a Cristo, y en los 4 evangelios del Nuevo Testamento se hacía cumplimiento como tal de la ley, de lo que ya estaba escrito. También nos damos cuenta que en los históricos, en todo momento en el Antiguo Testamento siempre presentaban y mostraban a Cristo, ¿cierto? Y en los hechos como tal, en el Nuevo Testamento, se daba a testificar de Cristo. También nos habla en el Antiguo Testamento sobre las alabanzas que
siempre como tal, a través de las alabanzas se profetizaba a Cristo. Y en las epístolas como tal se da un testimonio. Algo más que nos enseñaba el maestro era el significado que el protagonista como tal de estos 66 libros era Cristo. Y en el Nuevo Testamento como tal era el cumplimiento de la profecía. Las dos perspectivas que nos dio acerca de estos 66 libros, que algunos lo vean como religión, para usarlo como ley, como buen comportamiento, y creen que con ello pues ya eran salvos y lo tenían todo. Pero también nos enseñó la perspectiva del Evangelio, que como tal el Evangelio es lo que nos enseña a nosotros a llevar a la palabra, enseñar la palabra, tener el conocimiento pleno de Cristo, saber que es de principio a fin solamente Cristo, que Él es el primero y el último, y que Él siempre será, Él será por siempre. ¿Sí? Entonces, y que ninguno hay otro salvación para testificar y para dar a conocer para salvación de muchas almas. El tema que me corresponde a mí, o sea, personal, es la corriente. La corriente del Evangelio es Cristo. La corriente del Evangelio en el Antiguo Testamento dice que de Génesis 3 que Él es el Mesías. En el Nuevo Testamento dice que Él es Cristo. Y el pastor nos enseñaba, en la enseñanza nos decía que nosotros teníamos que estudiar muy bien la palabra de Génesis para entender que toda la Biblia nos habla de Cristo, nos habla de la corriente del Evangelio, que tenemos que estar preparados para poder ir a llevar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, y testificar de que nosotros ya somos salvos por el hecho de nuestro Señor Jesucristo haber ido a morir en la cruz por nuestros pecados, y Él pagó el precio por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y también sabemos que Jesús en la Biblia está inspirada, toda la palabra es por nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos que estuvieron con Él siempre testificaban de que Jesús es el Cristo. Cuando Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él nos enseñaba y nos decía que nosotros tenemos que estar preparados y estudiar muy bien para poder ir a llevar ese Evangelio a toda criatura, a toda persona que se encuentra uno en la calle, en cualquier lugar, en cualquier campo donde nosotros nos encontremos. Debemos siempre ser esa luz, la corriente, llevar siempre la corriente que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Nos enseñaba el pastor sobre eso, y que él desde un principio, cuando hizo la creación, el cielo y la tierra, siempre hizo sus géneros, o sea, los animales, y nos creó a nosotros también, que fue primero, para hacer que la tierra se fructificara y hubiera muchos seres vivientes en la tierra. Y creó al hombre y lo creó a su imagen, sino que la palabra de Dios dice en Génesis 3:15 que nosotros somos personas, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos nada, no somos nadie, no somos nada, no podemos entender lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Si no lo tenemos, la guía del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos guía en toda su palabra, no podemos hacer nada. Y el hombre separado de Dios no puede hacer nada. También entendimos sobre que la pastora nos enseñaba que nuestro Señor Jesucristo
desde cuando Él murió en la cruz, Él pagó el precio del pecado por todos nosotros, y que Él no vino para juzgarnos, ni vino para juzgarnos, sino para salvarnos, para darnos vida. Y esa vida es Cristo Jesús. Ese es lo que yo entendí de la corriente del Evangelio. Buenas tardes, pastores y maestros, bendiciones. Mi nombre es Doris Díaz, mi código es el 74, me corresponde hablar del tema de sanidad. Los problemas y desastres empiezan en Génesis 3, Génesis 3:6, Génesis 3:11. A esto le llamamos la caída, y es porque estamos atrapados en las obras de Satanás. Juan 8:44 dice que somos hijos de vuestro padre, el diablo. Aquí el mismo Señor Jesús diagnostica el estado espiritual. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 10, encontramos una ciudad que toda vivía así. Consultaban a divinos ayamanes. ¿Cuál será la solución a estos problemas? La solución es Cristo, solo Cristo. El Evangelio es Cristo. Y ahora tenemos el Evangelio, somos hijos de Dios y continuamente recibimos sanidad espiritual. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia y ruego. Esto nos dice que Dios quiere que seamos agradecidos. Si somos agradecidos, vamos a recibir la sanidad. Un ejemplo es José. José vivió un proceso, pero se aferró al pacto, nunca se quejó y así obtuvo la mejor respuesta. Hay diferentes tipos de sanidad, pero en Dios la sanidad es completa. En Dios la sanidad es completa. Vemos que en Génesis 3:15 Dios está restaurando la vida de las personas. También vemos que Dios restaura el ADN espiritual, y cuando Dios nos restaura el ADN espiritual, cambiamos nuestra identidad, nuestra naturaleza, todo lo grabado incorrectamente en nuestras vidas es cambiado y nuestro corazón comienza a caminar correctamente y así recibimos sanidad. Muchas gracias, bendiciones. En Génesis capítulo 3 se rompe todo el diseño original. Surgen entonces los problemas del ser humano, el sufrimiento. Surgen los tres problemas fundamentales. Viene Satanás como problema fundamental, el pecado y la separación. El núcleo del Antiguo Testamento es la simiente de la mujer. Cuando surge la caída del hombre, todos los problemas fundamentales llegan. La imagen de Dios en el hombre se va opacando. Dios nos promete a través de Génesis 3:15, Él nos promete que nos dará la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo. La única forma de recuperar, de restaurar al ser humano es a través de la simiente de la mujer, que es el Cristo. ¿Por qué la simiente de la mujer y no la simiente del hombre? Porque si fuese la simiente del hombre, nacería con pecado. Necesitaba que fuese la simiente de la mujer. Fue claro cuando el Señor dijo que la simiente de la mujer será la que traerá la respuesta al mundo, porque vendría sin pecado. Dios vino al mundo
sin el semen del hombre. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el Señor mismo dará una señal. Es bastante poderoso este texto porque dice, el Señor mismo dará una señal. La señal es que una virgen dará un hijo y su nombre será Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros, Dios con el hombre. La simiente de la mujer es el Emanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios vuelve otra vez a tener esa cercanía con el ser humano. Recordemos que de la forma que el pez no puede vivir fuera del agua, las plantas no pueden vivir fuera o desconectados de la tierra, así tampoco el ser humano puede vivir desconectado de Dios. ¿Cómo podíamos recuperar todo esto? Resolver los 3 pecados fundamentales a través de la simiente de la mujer, que es Cristo. Buenos días, bendiciones para todos. Les habla el pastor Desiderio, código 48. Y este es mi foro, empezando de que siendo el código 48, pues me toca acerca del Antiguo y Nuevo Testamento, en donde, haciendo un breve resumen, en el Antiguo Testamento el maestro nos enseñaba de que estaba dividido en diferentes fases, teniendo en cuenta las cantidades de libros que cada uno tiene, 39 y 27. Entonces, podemos mirar que el Antiguo Testamento está primeramente dividido en el Pentateuco, empezando desde el Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Luego allí siguen los diferentes libros que nos relatan, son una narrativa en las cuales nos relatan las historias del Antiguo Testamento. Luego encontramos los poéticos y así encontramos otro tipo de libros con diferentes características, teniendo en cuenta que los libros que contienen crónicas o relatos, en el Nuevo Testamento también se halla uno que nos relata algunas historias, como en el caso del libro de los Hechos. Entonces, teniendo todo esto claro o en cuenta, podemos ver que en el Antiguo Testamento siempre hace énfasis a reyes, sacerdotes y profetas, en los cuales pues en el Nuevo Testamento se nos es revelado a Cristo como el verdadero rey, como el verdadero sacerdote y como el verdadero profeta. El verdadero rey porque deshace de las obras de las tinieblas. El verdadero profeta quien guía y direcciona a su pueblo. Y el verdadero sacerdote quien es el único de perdonar todos, absolutamente todos los pecados. También teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento están los libros de la ley. O sea, en la ley, pero Cristo en el Nuevo Testamento, Él viene dando y haciendo el cumplimiento de toda la ley. Mirando también que los libros proféticos todos hablan exactamente de Cristo. Ellos hablan, las profecías apuntan a Cristo. Y en el Nuevo Testamento Cristo ya es la profecía ya cumplida. Así que estos son los relatos, haciendo por encima de algunas apuntes que habíamos tenido, que habíamos hecho, pero sabemos que todo apunta acerca de Cristo. El Nuevo Testamento, absolutamente desde el Génesis hasta el Malaquías, apunta y habla solamente de Cristo. Ese es el tema principal. Y el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, es ya Cristo caminando por las calles, dándonos el mensaje que Él ha llegado, que Él está con nosotros, que Él va con nosotros y que camina con nosotros. Entonces, Cristo es el único quien salva, quien libra de pecados, quien nos exonera de toda maldad, porque podemos encontrar, así como en la Biblia, podemos encontrar otros libros, como el libro del hinduismo, el de Buda, pero sucede algo, que es que ninguno de ellos relatan ni dicen de que ellos son el camino, ni la verdad, ni la vida, y que ninguno de ellos ha resucitado y mucho menos tienen la salvación como Cristo lo afirmó. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos este gran relato bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde el principal personaje, desde que arranca la palabra, desde que arranca la Biblia, encontramos que el principal personaje de todas las escrituras es Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo. Este es mi foro desde Cereté, Pastor Desiderio Borja, código 48. Bendiciones. Chao, chao. Buenos días, soy el Pastor Luis Manuel Martínez Luna. Voy a hablarles del aposento alto. El aposento alto es el movimiento y el poder de Jesús. Pues Jesús ya es la solución a todos nuestros problemas. Según Efesios 2:1, Él soluciona el problema del pasado. Él soluciona el problema del presente, según Efesios 2:2. Soluciona el problema del futuro, según Efesios 2:6. Qué bueno que para Dios no hay nada que se le dificulte, pues Él tiene el poder, tiene la autoridad de facilitar lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Bendecimos a Dios porque en Él están todas las cosas. Podemos también mirar que Dios trasciende el tiempo y el espacio y el cielo. Y Él no habita en el universo. Es por eso que a Dios se le facilita decirnos que Él nos ha salvado desde antes de la fundación del mundo y sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. En Él se reúnen todas las cosas, porque dice Efesios 1:10 que en Él están reunidas todas las cosas. Bendigo el nombre de Cristo por todas las bendiciones que nos comparte a través de este lindo mensaje del aposento alto. Muchas gracias, Dios les bendiga.